Hola a todos, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Encantada de conoceros y bienvenidos a este nuevo webinar legal con Rafael Olmedo de Grupo CG, donde aprenderemos, el tema de hoy son las obligaciones fiscales de un freelance. Antes que nada, me presento, yo soy Marta del equipo de comunidad de Malt. Malt básicamente es una plataforma y una solución para freelance para que puedan encontrar clientes de manera sencilla. Así que os voy a dejar ahora mismo algunos enlaces con algo de información. Daré pie a Rafa, comentaros que Malta ahora mismo está abierto en varios países de Europa, como son en Francia, en Alemania, en Países Bajos y Bélgica. Y bueno, pues que si tenéis cualquier duda, no dudéis en contactar con nosotros para poder resolverlas. Y por último, y muy importante, todas las preguntas que tengáis, por favor, dejadlas en el apartado de preguntas, que está al lado del chat, ya que yo voy a compartir pantalla, no podré leer el chat, pero una vez finalice Rafael su presentación, pasaré al apartado de preguntas y Rafael las contestará. Así que bueno, Rafael, bienvenido y muchísimas gracias. Pues nada, buenas tardes. Soy Rafael Olmedo de Grupo CG Consultores. Tenemos un acuerdo con MAL, pues ya hace prácticamente 2 años, en el que venimos haciendo pues recurrentemente un webinar mensual e intentamos pues hacer intentar coger algo concreto para esa mensualidad. Y en fin, os digo que si queréis que toquemos temas concretos para algo que os pueda interesar, no tenéis nada más que escribirlo y lo podemos ir desarrollando e ir preveyéndolo para otros meses. El Grupo CG es una empresa que se dedica al tema de asesoramiento empresarial y especializada en temas de freelance. Llevamos ya más de 30 años en el mercado y bueno, con acuerdos con MAL, con Caixa, en fin, con varias empresas en las que le damos soporte para su autónomo. Hoy queríamos centrar el webinar un poco para que veáis la estructura. Normalmente lo que hacemos es que elegimos esa introducción, que al final es un contenido, pero que lo ideal es que, bueno, pues luego pues desarrollamos esas preguntas que vosotros hacéis y que intentamos resolver en directo, y que si no, pues bueno, tenéis ahí, ahora os pasaremos nuestros correos, que es info@consultora granadina, Grupo CG, y ahí pues estaremos encantados también de resolver algo que en principio pues sea algo más complicado, ¿no? Entonces, hoy hemos elegido el tema de todo lo que son los impuestos que están relacionados con el freelance. En primer lugar, lo que tenemos que ver es, sobre todo por fechas, es lo que tenemos a día de hoy en mayo, que es el IRPF. Entonces, un freelance que esté dado de alta en una actividad siempre tiene la obligación de presentar el impuesto de renta, o casi siempre, pero normalmente, si en el momento que tenga unas retenciones, siempre le va a interesar presentar esa declaración de IRPF. Entonces, tenemos obligación de presentar anualmente la declaración de la renta de las personas físicas. Su plazo normalmente empieza en abril y termina el 30 de junio. Y lo primero que tenemos que ver es qué es lo que determina la base del impuesto. Esa base imponible del IRPF está formada por las distintas rentas que hemos ido obteniendo a lo largo del año. Entre ellas, pues tenemos, si hemos sido trabajadores por cuenta ajena, pues tendremos los rendimientos del trabajo. Si tenemos algún tipo de ingresos por dividendos, por intereses o participaciones, pues serían los capital mobiliario. Si tenemos algún tipo de ingresos por alquileres, pues sería capital inmobiliario. Si hemos comprado o hemos vendido algún tipo de activo, pues ahí tendríamos una ganancia o unas pérdidas patrimoniales. Y luego, por último, serían nuestros rendimientos de nuestra actividad económica. Todo eso es lo que compone esa base imponible
del impuesto del IRPF. Esos rendimientos de todas las actividades, lo que va sumando, y al final sobre esa base imponible es lo que liquidaremos los impuestos que correspondan en la renta. Por darle un repaso que ya lo dimos en el webinar anterior, pero creo que puede ser interesante para ver sobre todo el tema de la renta, cómo obtenemos nuestro rendimiento neto por nuestra actividad. Normalmente todos los freelance están en un sistema de estimación directa simplificada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Hacienda nos permite tener una flexibilidad a la hora de llevar nuestras cuentas y nos va a exigir que tengamos unos libros de ingresos, unos libros de gasto y unos libros de bienes de inversión. Como ingresos, ¿qué imputaremos? Pues imputaremos todos los servicios prestados. Tened en cuenta que hay que declarar todas las facturas, estén pagadas o no, así como todas las subvenciones que hemos recibido en estos años. Hay muchas comunidades autónomas que han dado algún tipo de subvención y que no debemos dejar de imputarle ese tipo de subvención. Como gastos, pues como gastos, como vimos en el webinar que hicimos el mes anterior, pues tenemos que computar todos los gastos que están relacionados con nuestra actividad. Y ahí pues tendremos los gastos de personal si hemos tenido algún tipo de personal contratado. La seguridad social. En la seguridad social pues serían la seguridad social de ese personal contratado o la seguridad social que nosotros imputamos, es decir, como autónomo. Los alquileres. Si tenemos alquileres de algún espacio o tenemos alquileres de algún local, pues entonces ahí declararemos. Reparaciones, servicios profesionales independientes, todo lo que son los servicios exteriores, que serían transportes, primas de seguro, servicios bancarios y similares, y en fin, todo ese tipo de gastos que están relacionados. Los tributos, en estos tributos pues tendremos pues el IBI, en fin, cualquier tributo estatal o no estatal que pudiera ser susceptible de aplicar a nuestra actividad. Los gastos financieros, que son pues, cualquier tipo de intereses que pudiéramos tener, que hemos solicitado para comprar cualquier activo y tal. Las amortizaciones, en caso de que hayamos comprado o hayamos invertido en algún tipo de bienes de inversión. Y bueno, y otros gastos deducibles que normalmente por este sistema de aplicación lo que hace es que Hacienda nos permite desgravar un porcentaje fijo, ¿no? Entonces, con eso ya hemos obtenido nuestro rendimiento y ese rendimiento es el que se incorpora como rendimiento neto a la declaración del IRPF, que sumado con cualquier otro rendimiento que como hemos visto al principio, pues eso determinará nuestra base imponible. Y sobre esa base imponible nos saldrá una cantidad a liquidar y descontaremos todas las cantidades que hemos ido ingresando a cuenta o que nos han retenido. Y con eso hallaremos la cantidad que tendríamos que pagar o devolver. Entonces, digamos que ese sería el IRPF, lo que la renta que hacemos anualmente. Por digamos que importancia, el siguiente impuesto que un freelance tiene que tener en cuenta siempre es el IVA, ¿vale? Es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios, que recae sobre el consumidor final, con lo cual a nosotros en principio como profesionales o como empresarios no nos afectaría, porque nosotros cobramos un IVA que ingresamos a Hacienda y sobre esa cantidad que hemos cobrado el IVA descontamos todos los IVAs que hemos pagado y al final ese sería nuestro resultado. El tipo que normalmente, el tipo general para un profesional siempre va a estar en el 21%, es decir, que si nosotros tenemos un servicio en el que prestamos un servicio por 1.000 euros, pues sería el 21%, 210 euros que deberíamos de aportar para ingresar trimestralmente a la agencia tributaria. Si seguimos ese mismo ejemplo, pues tendríamos una factura de 1.000 euros, 210 euros, y sobre esa factura, si al final hemos tenido algún gasto en IVA deducible, que imaginaros que pudiera ser de 10 euros, pues al final nuestro resultado a ingresar trimestralmente serían 200 euros. Cuando presentamos
ese IVA? Pues siempre se presenta trimestralmente hasta el día 20 de abril, julio, octubre y el cuarto trimestre que se presenta el 30 de enero. Siempre es el 20 de abril, 20 de julio, 20 de octubre y el cuarto trimestre que se presenta el 30 de enero, porque junto con ese trimestre o ese cuarto trimestre tenemos que presentar una relación anual. Esa relación anual se presenta también al 30 de enero y es importante que tengáis en cuenta que aunque hayamos tenido obligación de presentar un trimestre, tenemos obligación de presentar esa relación anual. Nos llegan muchas sanciones por este impuesto porque normalmente nos olvidamos de presentar esa relación anual, porque muchas veces imaginaron una persona que se ha dado de alta ahora en enero, presenta su primer trimestre o ya ha presentado su primer trimestre el 20 de abril y ya se olvida, ha empezado a trabajar en una empresa y se olvida, dice yo ya con el autónomo me di de baja en marzo, bueno, pues al 30 de enero hay que presentar nuestra relación anual y si no nos van a sancionar y además con una sanción importante. Otra de las obligaciones que tiene un freelance son todo lo que son retenciones, ¿vale? En retenciones, la parte más importante sería el modelo 130. El modelo 130 es la obligación de presentar un impuesto a cuenta de la renta que solamente vamos a tener obligación si por ejemplo, nuestras facturas no superan el 70%. Es decir, si todas nuestras facturas en un 70% van retenidas, no tendríamos obligación de presentar este modelo 130, ¿vale? Es decir, si yo soy un profesional, trabajo con empresas y prácticamente mi 100% de mi facturación yo ya le he aplicado una retención, no tendré obligación de presentar este modelo 130. Si yo tengo un porcentaje que está entre el 50% de empresas y un 50% de particulares a los que no le aplico retención, entonces sí tendré que aplicar o presentar este modelo 130 que se presenta trimestralmente. Aquí sí es siempre los días 20 de abril, 20 de julio, 20 de octubre y 20 de enero. Y ahí lo que haré será, una vez que haya mi rendimiento neto, le aplico un 20% y descuento las retenciones que ya he aplicado. Sí que es bueno que tengamos en cuenta que sobre todas las facturas que nosotros emitamos como profesionales, siempre tenemos que aplicar un porcentaje de retención del 15%, salvo que estemos dados de alta recientemente y entonces para el año en curso y los dos siguientes sería el 7%, ¿vale? Entonces, siempre tenéis que tener en cuenta que si yo todas mis facturas están retenidas, no tengo obligación de presentar este modelo a cuenta del IRPF, que se llama el modelo 130, ¿vale? Que es muy frecuente. O sea, normalmente cualquier tipo de profesional siempre se dedica a empresas y al final pues no tiene obligación de presentar este modelo 130. Este modelo 130 está más pensado para actividades profesionales, comercios, donde no se aplican retenciones y entonces se halla el rendimiento neto y se ingresa trimestralmente un 20%. Pero también nos pueden salir otros modelos que son obligatorios en tema de retenciones, que es, por ejemplo, el modelo 111. Si aquí yo, por ejemplo, me han dado un trabajo importante y para poder desarrollar ese trabajo importante he echado mano de otro compañero, entonces este compañero me factura a mí y yo le hago una retención. Entonces ahí tengo la obligación de presentar ese modelo 111 donde yo he sido el que al final he pagado de menos en esa factura, esa retención y se la tengo que ingresar a Hacienda trimestralmente. Se llama modelo 111, que tenemos la obligación de presentarlo trimestralmente, los días 20 de abril, octubre y enero. Y este modelo 111, cuando me ha surgido la obligación de
de presentarlo en cualquier trimestre, lleva consigo también la obligación de presentar un modelo que es la relación anual. Este modelo lleva consigo una relación anual que es el modelo 190. En ese modelo 190 yo lo que hago es que recopilo todas las retenciones que yo he practicado, tanto como profesional. En el ejemplo anterior, pues siempre me he fijado más en el tema de profesional porque es lo que más se os da, pero también podría ser el que yo he contratado a una persona. Ese modelo también se utiliza para contratar cuando he contratado a una persona, la retención que he practicado en la nómina, los ingresos, ¿no? Entonces, en esa relación anual ya sí que tengo que dar nombre, apellidos, importe completo de lo que he pagado en facturas anuales y lo que he retenido. Y esa información se la paso a Hacienda. Y también es otro modelo que normalmente se puede olvidar y que normalmente genera unas sanciones que son importantes. Y por último, en temas de retenciones, sería cuando yo he alquilado un local. Cuando yo he alquilado un local, tengo la obligación de retener al arrendador 15% de la cantidad de ese importe que estoy pagando de alquiler. Y esa retención también la tengo que ingresar trimestralmente en un modelo que se llama modelo, o se denomina modelo 115. Este modelo 115 igual también se presenta los días 20 de abril, 20 de julio, 20 de octubre y 20 de enero. Y aquí este modelo también genera una relación anual, que es una relación que es el modelo 180. Y en este modelo 180 lo que hacemos es indicar el nombre del arrendador, el DNI del arrendador, la cantidad que le he pagado y la cantidad que le he retenido. Y entonces con eso yo ya he cubierto todas mis retenciones. Si os dais cuenta, pues tenemos el modelo 111 cuando yo tengo trabajadores o tengo algún profesional, algún compañero al que le he encargado un trabajo o he compartido con él un proyecto. El modelo el 130 cuando en un momento dado no todos mis ingresos están determinados, fijados con un tema de la empresa, o el modelo 115 cuando tengo alquiler, ¿vale? Esos son, digamos que serían los modelos de retención, modelo 130, 111, 115. Esos son todos los modelos de retenciones que tenemos que generar y todos llevan, salvo el 130 que se lo incorporamos en la renta, el 115 y el 111 llevan relación anual. Y eso sí que tenemos que ser conscientes, os repito, porque normalmente nos genera muchas comunicaciones por Hacienda y con sanciones por no haberla presentado. Luego tenemos el modelo de operaciones intracomunitarias, que es el modelo 349. Las entregas o adquisiciones de bienes o servicios con otros Estados miembros de la Unión Europea obligan a presentar el modelo 349, que es una declaración recopilativa de esas operaciones intracomunitarias. Este impuesto se puede presentar mensual, trimestral, ¿vale? En función del volumen de operaciones. Y su plazo viene siendo el mismo, 20 de abril, 20 de julio, 20 de octubre y enero, que aquí sí que nos vamos, por ejemplo, al 30 de enero, ¿vale? Con lo cual sería el 349, que es en nuestras operaciones intracomunitarias, siempre que tengamos alguna operación que hayamos hecho con algún Estado miembro de la Unión Europea. Y por último, el modelo 347, que es la declaración anual de operaciones con terceros. Es un modelo solo informativo, en el que solamente comunicamos a la agencia tributaria las operaciones con terceros en las que hayamos superado los 3.005 euros durante todo el ejercicio. Y aquí lo que tenemos que comunicar es los datos del proveedor o cliente por un importe de operaciones y por el importe de operaciones anuales y trimestrales.
Y con estos datos Hacienda lo que utiliza es ese cruce de datos a la hora de que cuando nosotros presentamos nuestros volúmenes o nos presentamos nuestros rendimientos, Hacienda esto lo utiliza para ver exactamente por cuántos, qué declaraciones nosotros hemos imputado o qué declaraciones nos han imputado a nosotros. Y le sirve a Hacienda un poco para ver exactamente si en un momento dado nosotros hemos dejado de imputar a un proveedor y puede servir de que, bueno, pues que en un momento dado pues nos puedan llamar para verificar realmente qué factura hemos computado. Aquí al principio acordabais que os decía que en ingresos son todas nuestras facturas emitidas, estén cobradas o no estén cobradas. Imaginaros que yo he emitido una factura en noviembre y no la he cobrado. Y tú dices, oye, pues como no he cobrado la factura, pues la dejo. Ya la imputaré al año siguiente. Sin embargo, la empresa, independientemente de la fecha de cobro, ella sí la ha imputado. Y si hemos pasado de esos 3.005, incluso lo que ha hecho ha sido declarar en el modelo 347 de esa empresa en el que a nosotros nos ha imputado unas cantidades. Si nosotros no las hemos imputado, ya hay un descuadre en esa imputación, con lo cual pues nos podrán llamar y nos tendremos que verificar qué pasa con ese tipo de facturas. Para eso sirve ese modelo 347. Bueno, pues estas son todas las, digamos, las obligaciones que un freelance tiene que presentar, ¿vale? Es decir, que todo es nuestra declaración de la renta, nuestro IVA, nuestras retenciones, el 349, 347. Todo eso son todos nuestros impuestos y como veréis en un momento dado, pues bueno, hay gente que está obligado a uno y otros que no están obligados a otros, con lo cual hay que ir viendo en un momento dado cuándo estás obligado a presentar ese impuesto para intentar evitar pues sanciones con la agencia tributaria que muchas veces pueden ser bastante o con unas cantidades muy razonables, porque por trimestre en un momento dado pues puede pedir cantidades. Entonces, bueno, a partir de ahora normalmente siempre hacemos lo mismo, intentamos no pasar de unos 20-25 minutos y a partir de ahora pues intentamos resolver vuestras dudas, todas las que pueda resolver en directo, pues encantado de resolverlas y las que no pues intentaremos o bien con documentación o bien a través de correo intentar resolver. Así que pasamos a las dudas, Marta ahora las va leyendo y yo las voy contestando en la medida de lo posible. Así que adelante. Muy bien, Rafael, pues nada, paso con ellas. La primera. Hola, en casos puntuales de facturación tengo entendido que te permiten solo el alta en el IAE. He estado investigando algo de esto, pero no me queda del todo claro cuándo habría que darse de alta en autónomos o solo en el IAE. Si se puede esclarecer en este webinar, gracias. Vale, mirad, esto es un tema que ya hemos intentado resolver en varias ocasiones. Es decir, cuando no hay, es decir, lo primero que tenemos que tener claro es que no hay ninguna normativa, es decir, no hay ninguna ley que diga, oiga, cuando yo facturo por debajo del salario mínimo o por debajo de una cantidad, no tengo obligación de darme de alta en autónomo. No hay ninguna normativa, con lo cual al final nos tenemos que ir a un tema de jurisprudencia. Hay varias sentencias del Tribunal Supremo donde sí establecen que es un índice o un tema a tener en cuenta que cuando cuando facturamos por debajo del salario mínimo no tendríamos obligación de darnos de alta de autónomos. Pero eso no lo podemos encontrar con que el criterio de la Inspección de Trabajo puede cambiar, depende del aspecto. Y siempre os pongo el mismo ejemplo cuando hemos entrado en otros webinars. Es decir, imaginaros esa empresa pequeña de alimentación de barrio que se da de alta y que lleva todo el año dando pérdidas. No solamente no ha generado nada, sino lo que ha hecho ha sido dar pérdidas. Como tiene un establecimiento permanente, a ella le obliga es que esté dado de alta de autónomo desde el primer momento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace la Inspección de Trabajo? La Inspección de Trabajo, pues va a ver si en un momento dado si te estás publicitando permanentemente durante el año a través de una web, si hay una placa dentro de un edificio donde tú te estás publicitando con tu actividad. Sobre todo son indicios donde demuestran que tú estás desarrollando una actividad independientemente de lo que estés facturando, ¿no?
Pero bueno, si yo facturo por debajo del salario mínimo, no me doy de alta en autónomo, podré discutirlo judicialmente. Muy bien, pues pasamos a la siguiente. Iván dice, ¿cómo facturar a un cliente internacional el IVA en el caso de clientes de fuera de la Unión Europea? No facturo sin IVA. No se aplica el IVA. Cuando yo estoy facturando a un cliente, tanto intracomunitario o tanto fuera de la Comunidad Económica Europea, yo no aplico ningún IVA, ¿vale? Ni aplico IVA ni aplico retención. Lo que sí tengo que computarlo a efectos de mis ingresos y tendré que tributarlo correspondientemente. Incluso lo que sí haría, pues bueno, buscar el artículo que corresponda dentro de la exención de IVA para poder anotarlo dentro de la factura. Vale. La siguiente, ¿hay algún webinar anterior almacenado en el que hablen de la necesidad o no de estar dado de alta como autónomo para generar una factura? Soy trabajador por cuenta ajena y en alguna ocasión puedo desarrollar algún tipo de trabajo por mi cuenta y quiero declarar esos ingresos, pero no sé cómo hacerlo. Gracias. Sé que tenemos un webinar que hicimos de actividad no habitual. Sí, pero bueno, aquí, por ejemplo, es una pregunta que también es recurrente, pero bueno, en principio yo tengo pienso que no genero una actividad no habitual, ¿vale? Con lo cual, lo único que tengo que hacer es darme de alta en Hacienda y darme de baja, ¿vale? Es decir, me doy de alta en Hacienda a través de mi 036, me doy de baja 036, 037, depende del modelo en el que esté obligado, y ya está, y punto. Y entiendo que es una actividad no habitual y no me doy de alta en autónomo. Pero para Hacienda sí tengo que darme de alta. Emito una factura, liquido mi IVA, me aplico mi retención y me lo llevo a mi IRPF. Punto. Hacienda, ¿qué es lo que quiere? Que le declares lo que estás cobrando. Punto. ¿Vale? Le da igual si estás dado de alta en autónomo o no estás dado de alta en autónomo. Ella lo que quiere es que realmente si tú estás facturando, que se lo declare, y si estás cobrando un IVA, que se lo ingrese. Vale, genial. Siguiente, si normalmente facturo como autónomo, pero además soy profesor en una universidad y esta universidad me paga con un contrato de docente, ¿tengo que presentar el modelo 103 cada trimestre? Bueno, si tú eres profesor, me entiendo, como profesor en un momento dado, podría estar como autónomo, depende de la universidad, o podría estar como contratado. Entiendo que por la pregunta estás contratado, con lo cual eres una persona en la que tiene unos rendimientos por trabajo. Si yo, por ejemplo, esporádicamente hago un proyecto, desarrollo un proyecto en el que le facturo a una empresa, me doy de alta en Hacienda, hago mi factura y si mi factura va con retención, no tengo obligación de presentar el modelo 130. La siguiente, ¿por qué hay IAE que exigen retención de las facturas a empresas nacionales y otros que no lo requieren? ¿Cuál es el criterio de Hacienda sobre esto? El criterio de Hacienda en el IAE está en el profesional. Así, si yo desarrollo una actividad profesional, practico retención. Si desarrollo una actividad empresarial, no practico retención, pero cuidado, tengo obligación de presentar el modelo 130, con lo cual al final es igual. Es decir, es casi es peor, ¿eh? Fijaros que si yo practico, imaginaros que me doy de alta y yo soy profesional, tengo el año en curso más 2 años para aplicar un 7%. Eso es una actividad profesional. Si yo soy una actividad empresarial, desde el primer trimestre tengo que presentar el modelo 130 y sobre mi rendimiento neto aplico el 20%. Pero al final todo da igual, porque tanto el 7 como el 15 como el 20 son cantidades a cuenta sobre la declaración de la renta del año siguiente. ¿Vale? Es decir, que ni pierdo ni gano. Lo que pago de más, en un momento dado me lo devuelve, o en un momento dado, si es facturado una cantidad importante, pues eso que tendré que pagar de menos en la declaración de la renta, ¿vale? Todos son a cuentas de renta, ¿vale? Todo lo que se factura o todo lo que se aplica en la factura o todo lo que ingresamos en nuestro modelo 130 como a cuenta de la renta son a cuentas, es una cuenta que yo estoy haciendo a esa declaración futura, ¿vale?
Aurelio dice, modelo 115, caso de alquiler, ¿solo de local o también herramientas o medios de producción? Solo local. Solo local. El modelo 115 solo se aplica para arrendatarios y arrendadores, entre arrendatarios y arrendadores, de inquilinos de inmuebles. Bien. Miguel Ángel, si hacemos la mayor parte de nuestro trabajo en nuestro domicilio, ¿podríamos declarar como gastos los generados en el domicilio como luz, internet y teléfono? Sí, es decir, hay un requisito previo que se utiliza cuando te das de alta en Hacienda. En ese modelo de alta en Hacienda ya tienes que indicar qué metros de tu vivienda vas a dedicar a tu negocio, ¿vale? Entonces, en función de esos metros, si yo tengo una vivienda de 100 metros y yo voy a imputar 20 metros, entonces quiere decir que voy a imputar un 20%. En función de ese 20% es lo que te podré desgravar esos gastos de consumo. Hacienda te hace ahí una cuenta algo más compleja y prácticamente te reduce bastante los gastos. Y es cuando yo recibo una cantidad de luz, por ejemplo, de 100 euros mensuales, Hacienda me permite aplicar el 30% y sobre eso el 20%. Y eso es lo que puedo aplicar de gasto, no más. Salvo que lo pueda justificar. Vale. Dafne hace esta pregunta, que creo que ya se ha respondido, pero bueno, en mi caso me encuentro trabajando de manera parcial como freelance y no sabría si debo declarar impuestos debido a que el monto que cobro es muy bajo. ¿A partir de qué monto se declaran impuestos? No estoy dada de alta como autónomo. Vale, yo creo que es la primera pregunta a la que hemos contestado. Sí. Normalmente se entiende que por debajo del salario mínimo no estaríamos dados de alta, pero si yo, siguiendo un poco esta tónica de esta pregunta, si yo estoy facturando mensualmente y mensualmente estoy facturando todos los meses, aunque sea una cantidad pequeña, cuidado, ahí sí que la Inspección de Hacienda podría entender que yo lo que tengo es una actividad recurrente y ya irme a un juzgado a defender esta postura, ¿de acuerdo? Vale. Cristina dice, ¿en una oficina coworking también tengo que retener el 15%? Bueno, depende. Hay empresas que cuando son profesionales que se dedican al tema del alquiler profesionalmente están exentas de esa retención. Con lo cual ahí es muy posible que nos encontremos con que no tengas que retener ese porcentaje, ¿vale? Lo normal es que lo hables con ellos y te lo justifiquen, pero que sí que es posible que cuando son empresas profesionales que se dedican profesionalmente al alquiler no se hace esa retención. Bien. Sergio dice, has comentado que si solo facturas a países de fuera de España, las facturas van sin IVA, pero he entendido también sin IRPF. ¿Eso quiere decir que hay cero retenciones hasta la declaración de la renta? ¿No se puede adelantar el IRPF trimestralmente? Bueno, aquí estaríamos hablando en ese supuesto en el que hablábamos. Si yo, por ejemplo, imaginaros que toda mi facturación van al extranjero, entonces tendría que hacer el modelo 130 y aplicar el 20% de mi rendimiento neto, ¿vale? Es decir, siempre os decía, no tengo obligación de presentar el modelo 130 en el momento en que el 70% de mi facturación va con retención. Entonces, si yo, por ejemplo, imaginaros que mi 100% de mi factura van al extranjero, no habría retención, con lo cual tendría obligación de presentar el modelo 130 e ingresar trimestralmente ese 20% de mi rendimiento neto que lo tendría a cuenta de mi futura renta, ¿vale? Siempre tener en cuenta eso. Son cantidades que entregamos para cuando hagamos nuestra declaración, pues no encontrarnos con un susto importante. Vale. ¿Cuál es la diferencia entre actividad profesional y empresarial? Mira, normalmente una actividad profesional está delimitada en los epígrafes por la agencia tributaria. Un abogado, un arquitecto, un diseñador, es decir, todo eso son normalmente actividades que están recogidas como actividades profesionales. Un bar,
un constructor, un electricista, un fontanero, se entiende que son actividades empresariales que no llevan retención. Pero que da igual, al final, imaginaros que puede haber muchas actividades que por diseño, por nuevas actividades que ahora mismo nos encontramos, pueden estar mal encuadradas, ¿vale? Si yo practico mi factura con retención, 70% de mi factura van retenidas, no tengo obligación de presentar modelo 130. Si yo no aplico retención, tengo obligación de presentar modelo 130. Muy bien, siguiente. Nerea dice, en el caso de darse de alta en Hacienda solamente por no tratarse de una actividad habitual, ¿se podrán deducir los gastos derivados de esa actividad no habitual? Claro, todos los gastos. El hecho de aquí el criterio de actividad habitual o no habitual es un criterio a efectos de alta en la seguridad social, ¿vale? Es decir, no mezcléis cosas, ¿vale? Es decir, una cosa es que yo entiendo que desarrollo una actividad no habitual porque no la hago recurrentemente, no estoy dedicado a esa, pero otra cosa es que yo, por ejemplo, si en mi actividad genero unos gastos que están repercutidos expresamente para mi actividad, los pueda desgravar perfectamente. Muy bien. Belén dice, tengo un piso en propiedad, pero no es el piso en el que vivo. ¿Ese IBI lo puedo desgravar? No. Si tú tienes un piso en propiedad, no solamente no lo podrás desgravar, sino que tendrás una imputación en rentas, ¿vale? Y depende de si el valor catastral está actualizado o no actualizado, será un poquito más o un poquito menos, ¿vale? Es decir, cuando el IBI o los gastos de un piso solamente los podemos desgravar cuando lo estamos utilizando o bien dentro de una actividad o bien porque lo tenemos arrendado. Muy bien, siguiente. Si una empresa de la Unión Europea me contrata y debo viajar fuera de mi vivienda, ¿debo declarar impuestos? Si a ti una empresa de la Unión Europea te contrata y tú el servicio lo prestas desde aquí, es que no sé muy bien la pregunta por dónde va, pero si tú resides en España 180 días al año, tú tienes que declarar aquí todos tus ingresos, ¿vale? La verdad es que no sé si va un poco por los gastos de desplazamiento o por la residencia, ¿vale? Entonces te contesto un poco a las dos. Si yo a mí una empresa de la Unión Europea me contrata y yo presto mi servicio en España, mi declaración de la renta está en España. Si una empresa de la Unión Europea me contrata y tengo que desplazarme para ir a visitarla o porque tengo algún proyecto en el que tengo que hacer presencial dentro de su instalación, en lo que tendré que intentar guardar toda esa documentación de desplazamiento para poder justificar los gastos. Y última pregunta. Hola, ¿cuánto demora el trámite para pasar a cuenta propia teniendo NIE? Actualmente trabajo por cuenta ajena en una empresa. Si tienes NIE, el alta en la agencia tributaria teniendo firma electrónica es en el día, inmediata. Qué rápido. Vale, mira, se ha metido otra pregunta. José Antonio dice, aún sigo con dudas con respecto al modelo 036 o 037 y si hay que hacer declaraciones trimestrales y o anuales. ¿Se puede contratar el servicio con ustedes para tramitar ese alta? Sí, es decir, el 036, 037 es, digamos, una declaración censal, donde nosotros le comunicamos a Hacienda qué obligaciones fiscales vamos a tener con nuestra actividad, ¿vale? Y utilizamos 036, 037 porque una es abreviada y otra no es abreviada, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, pues indico, por ejemplo, que voy a trabajar desde mi casa, utilizo la no abreviada. Si, por ejemplo, voy a tener operación intracomunitaria, utilizo una u otra. Pero son declaraciones censales, donde yo solamente le indico a la agencia tributaria qué actividad voy a desarrollar y qué obligaciones fiscales me comprometo a presentar. Es decir, si yo es una actividad en la que voy a presentar
IVA, pues entonces le voy a decir que voy a estar en IVA, en régimen general. Voy a presentar modelo 130, pues voy a presentar. Si ya sé que voy a tener un alquiler, pues directamente le voy a decir que voy a presentar modelo 115 con trimestralmente. Es decir, al final 0,36, 0,37 son unas declaraciones censales donde yo a Hacienda le comunico mis obligaciones fiscales. Ya he tramitado mi alta, ¿vale? Una vez que he tramitado mi alta, si yo estoy facturando y estoy cobrando un IVA, mi obligación es presentar ese IVA trimestralmente, ¿vale? Si ya no tengo más porque voy con retención y tal, pues las demás obligaciones trimestrales no tienen más. Nosotros, por ejemplo, con MAL tenemos un convenio que esa declaración de comunicación de alta es completamente gratis para todos los freelance que están dados de alta con MAL y por una cuota en el que se están cobrando 25 euros al mes, se están llevando toda la contabilidad y todos los impuestos trimestrales, ¿vale? Es decir, que sí que cuando quieran no pueden nomás que contar con nosotros. Muy bien, siguiente. Si voy a utilizar mi piso para montar un estudio de fotografía, además de vivir en él, ¿lo puedo desgravar? Perfectamente. Es lo que ya hemos comentado. Sí que es conveniente que hagamos esa comunicación previa a Hacienda, donde yo tengo mi piso con unos metros cuadrados y que indique qué porcentaje voy a destinar a desarrollar mi actividad, ¿vale? Porque en función del porcentaje en el que yo voy a determinar y que normalmente Hacienda lo que te va a decir es que esté delimitado, es decir, que, oiga, pues mire usted, pues yo de mi casa lo que voy a utilizar es el salón que tiene 20 metros, eso es lo que estoy utilizando para desarrollar mi actividad. Pues bien, pues que esté delimitado y tal. Y bueno, y nada más, es que tengamos nuestro contrato de alquiler a nuestro nombre, que no sea un contrato que esté compartido con 5 personas y que en un momento dado tengamos problemas, que esos recibos de alquiler estén a tu nombre y que esos recibos de consumo de suministro estén a tu nombre. Todo eso es lo que Hacienda de alguna manera te va a pedir. Si tengo un piso compartido y los recibos no vienen a mi nombre, pues tendré un problema a la hora de justificar esos gastos. Marc dice, entiendo que el coche particular, al igual que el teléfono móvil, aunque lo pagues a plazos y lo uses también para desplazarte a reuniones, no se puede desgravar al menos que seas comercial certificado. Pero, ¿en qué casos se puede desgravar al 50%? Mira, para la agencia tributaria, el coche tiene que ser un bien que esté afecto, que realmente podamos demostrar que yo lo necesito para mi actividad. Aquí se ha dado, imaginaros, es decir, todo el mundo tiene coche, pero yo ahora cojo y me compro mi Mercedes C o E, no sé qué, y lo que tengo es un café bar allí en la esquina, ¿no? Y oiga, ¿usted para qué necesita ese Mercedes clase E, coupé, que no tiene ni maletero donde meter ni una caja de quintos, ¿no? Entonces, pues eso es un problema. Ahora, si yo lo que tengo es una actividad en la que puedo demostrar que tengo clientes en una zona, en un radio realmente importante y que me puedo estar desplazando, pues Hacienda lo que te permite es que dice, oiga, pues como usted de alguna manera puede demostrar que de alguna forma puede utilizar ese vehículo para su actividad, pero no podemos delimitar qué utiliza para su uso personal, pues le permito el que a efectos de IVA pueda desgravar un porcentaje que es el 50%. Entonces, sobre todo, lo que tenemos que ver es esa actividad que realmente justifique esa obligación o esa necesidad de ese vehículo. Porque si no, pues ya nos vamos a empresas en las que al final ves que dice, oiga, mire usted, yo que necesito un vehículo porque soy un profesional que trabajo con seguro y que lo que tengo es una furgoneta en la que hago ese reparto, pues eso es el 100%. Y ese vehículo es tu herramienta, ¿no? Entonces, Hacienda en eso es lo que está, es decir, que realmente podamos justificar esa necesidad. Pero cuando esa necesidad no es 100%, que sabes que directamente ese vehículo puede tener un componente para la actividad y un componente para tu actividad, pues entonces te permite aplicar un 50%.
Cuando no puedes justificar nada, directamente te lo vas a echar para atrás, íntegramente. Vale. Alfonso dice, mi pareja reside en Francia y yo figuro en su contrato de alquiler. Debido a mi disponibilidad, paso alguna temporada allí y sigo estando más de 180 días en España. ¿Puedo declarar y desgravarme el alquiler que pagamos en Francia? No. Hacienda no te va a permitir que tú te desgraves un alquiler en Francia. Ya es complicado el desgravarse aquí el alquiler en España. Es decir, primero estamos hablando de contratos de alquileres antes del 2015 a efectos de una desgravación nacional. Luego ya depende de dónde residas, te permite en un momento dado que puedas aplicar alquileres depende de la comunidad autónoma y en función de la base imponible que genere. Es decir, que no es tan fácil, ¿vale? No es una cosa en la que digo, bueno, como yo te pago un alquiler, ya me desgravo, no. Depende de una desgravación autonómica que habría que determinar en qué comunidad autónoma estás y si en esa comunidad autónoma se puede practicar esa desgravación y menos en un tema en Francia. Vale. Iván dice, sobre el IRPF, ¿hay que hacer la declaración de forma separada o especial si se tienen dos? Uno por trabajar por cuenta ajena para una empresa y otro por trabajar como freelance. Cuando tú haces tu declaración de la renta, en esa declaración de la renta se ingresa todo lo que generas, con lo cual haces una declaración. Cuando hablamos de hacer declaración separada es cuando yo tengo un cónyuge, ¿vale? Entonces sí que puedo tener la opción de hacer una declaración conjunta, porque o conjunta o separada, depende de cómo me interesa. Normalmente siempre hay que hacerla de las tres formas y la que más interesa es la que se presenta. Pero no por los conceptos en los que yo percibo ninguna retribución. Cuando hablábamos al principio de la exposición que hemos hecho hoy, os comentaba que la base imponible se hallaba con la suma de todos los ingresos. Y aquí en este caso es lo que tú me preguntas. Mi base imponible será la suma de mis rendimientos netos del trabajo, mis rendimientos netos de la actividad, mis rendimientos netos de capital mobiliario, mis rendimientos netos de capital inmobiliario o mis ganancias patrimoniales. Con lo cual, eso no hace que tú tengas la obligación de presentar dos rentas, una por trabajo y otra por rendimiento de actividad. Todo se suma. Fijaros, cuando todo se suma, lo que hace que esa base imponible suba para arriba y estamos en un impuesto que es progresivo. Es decir, cuanto más le voy echando en esa bolsa, más sube en otro tipo medio y más pagamos. Anteriormente has respondido a Jessica que preguntaba cuánto demora el trámite para pasar a cuenta propia teniendo NIE y que actualmente trabajaba por cuenta ajena en una empresa. Y ahora nos pregunta, ¿y teniendo residencia por cuenta ajena puedo trabajar como autónomo? Si pudiera darme de alta, también es en el momento. Tengo un posible proyecto que empieza en junio. Te puedes dar de alta cuando quieras. Y ahí ya lo único que tendríamos que valorar si es un proyecto puntual en el que va a ser una cosa pequeñita, pues en un momento dado valoramos si es un tema no habitual o habitual, ¿vale? Si va a ser algo más recurrente en el que vamos a trabajar, en el que en un momento dado podríamos desplazarnos a una empresa, que la propia empresa nos obligue a que estemos dados de alta en autónomo, pues entonces sería dado de alta en autónomo y dado de alta en la seguridad social, y las dos cosas se hacen en el día. Genial. Y última pregunta que aparece. Iván dice, me pregunto si todo lo que discutimos es a nivel nacional, es decir, ¿hay algunas diferencias dependiendo de la comunidad en la que cada uno reside? Mirad, la renta es un tema nacional, pero sí que cada comunidad autónoma ha desarrollado unas desgravaciones y es importante. Ahí es donde realmente la declaración de la renta es importante muchas veces apoyarse en alguien que conozca bien ese tipo de deducciones y desgravaciones que hay. Cuando yo, por ejemplo, entro en la agencia tributaria y confirmo mi borrador, no me van a aplicar ninguna desgravación autonómica. Y sí que hay muchas desgravaciones autonómicas, muchas. Es decir, que Andalucía, por ejemplo, tiene desgravaciones
por compra, por alquiler. Madrid tiene desgravaciones por emprender actividades hasta 1.000 euros, es decir, que cantidades medianamente importantes. Cataluña tiene también, pero cada una son distintas, no tienen por qué ser iguales, ¿no? Entonces, sí que es conveniente que a la hora de hacer la declaración de la renta, que reviséis muy bien las desgravaciones o bonificaciones que tiene por estar residiendo en la comunidad autónoma donde vivís. Genial, Rafael, pues esas eran todas las preguntas, así que yo creo que podemos dar por finalizado el evento. De nuevo, muchísimas gracias por estar todos los meses con nosotros y os comento a los asistentes que estamos subiendo todos los webinars a YouTube, así que si buscáis en YouTube Malte España, Malte Spain, no recuerdo ahora mismo cómo es, os saldrán todos ellos. Y no sé si quieres comentar algo. Pues nada, que estamos a vuestra disposición. Cualquier duda que tengáis en el tema de las declaraciones de la renta, en info, que si queréis contar con nosotros para hacer esas declaraciones, que tenemos convenios muy especiales y cantidades que muchas veces prácticamente son simbólicas para el resultado. Es decir, la verdad es que muchas veces te llevas la mano a la cabeza de presentar una declaración o confirmar una declaración al hacerla con muchas otras no, es decir, otras veces prácticamente ves que no hay, pero que muchas veces sí que aplicando todas esas bonificaciones o todas esas deducciones, pues sí que hay ahorro importante. El que estéis asesorados para llevar vuestra contabilidad, vuestros impuestos, sí que pensar que un impuesto que no se presenta podemos estar hablando de 120 a 180. Prácticamente esa casi es la cuota que estábamos cobrando anualmente. Muy bien, pues nada, ya lo doy por finalizado. Muchas gracias a todos por asistir y Rafael, pues nos vemos el mes que viene. Nada, encantado y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.